Un matrimonio por dinero parecía la solución perfecta, hasta que Daniel descubrió un secreto que podría costarle la vida. ¿Qué hizo para enfrentarlo? Descúbrelo en esta impactante historia llena de giros inesperados. Daniel estaba sentado en el borde de su cama, con la mirada fija en la pared desconchada de su pequeño departamento. La tenue luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando las cuentas apiladas sobre la mesa como un recordatorio cruel de todo lo que le faltaba. Había trabajado todo el día como repartidor, y aún así, el dinero nunca parecía alcanzar. Sus sueños de tener una vida mejor se desvanecían un poco más con cada mes que pasaba. Esa noche, mientras revisaba una de las pocas camisas decentes que tenía, se preparó para asistir a un evento beneficente. No como invitado, claro. Daniel trabajaba como mesero en esos lugares llenos de lujo, donde los ricos sonreían falsamente y brindaban con copas que costaban más que su salario de una semana. Pero había aprendido algo. Ese mundo no era inalcanzable, solo necesitaba la oportunidad correcta. El salón del evento era deslumbrante. Candelabros de cristal colgaban del techo, iluminando mesas repletas de comida que Daniel jamás había probado. Mientras servía copas de champán, escuchaba conversaciones superficiales sobre inversiones y viajes al extranjero. Y entonces la vio. Isabela. Una mujer de cabello perfectamente peinado y ojos que parecían observarlo todo con una mezcla de interés y distancia. Tenía una elegancia natural que destacaba incluso entre los demás millonarios del lugar. Cuando sus miradas se cruzaron, Daniel sintió un escalofrío, no de miedo, sino de curiosidad. Ella no apartó la mirada y, con un gesto sutil, lo llamó. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Isabela con una voz suave pero firme. «Daniel, señora». Él intentó mantener la compostura, pero la intensidad de su mirada lo desarmaba. «Eres joven, ambicioso, ¿verdad?», dijo, inclinándose ligeramente hacia él. Daniel no supo qué responder, pero algo en su interior le dijo que no debía apartarse de esa conversación. Esa noche cambió todo. Isabela, intrigada por su actitud y su historia, le propuso algo que Daniel jamás habría esperado: un acuerdo. Un matrimonio que beneficiaría a ambos. Daniel tendría acceso a un mundo que siempre había soñado, mientras ella encontraría en él una compañía que necesitaba por razones que no quiso revelar de inmediato. Cuando llegó a su departamento esa madrugada, con la propuesta dando vueltas en su cabeza, Daniel no pudo dormir. Por un lado, sabía que estaba renunciando a parte de su libertad, quizás incluso a sus principios. Por otro, la promesa de una vida de abundancia era irresistible. ¿Qué tenía que perder? ¿Orgullo? ¿Dignidad? Esas cosas no pagaban el alquiler. El sol ya asomaba cuando tomó su decisión. El teléfono en su mano temblaba mientras marcaba el número que Isabela le había dado. Cuando ella respondió, su voz era tan segura como la noche anterior. «Acepto». Y así, con una palabra, Daniel comenzó un camino que lo llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. Pero las decisiones que parecen simples rara vez lo son. El primer paso hacia su nueva vida no sería el último secreto que tendría que enfrentar. El día llegó más rápido de lo que Daniel hubiera imaginado. Apenas habían pasado unas semanas desde aquella llamada, y ahora se encontraba frente a un espejo en un elegante cuarto de hotel, ajustando una corbata que nunca antes habría podido costear. Su reflejo le devolvía una mirada que oscilaba entre la incredulidad y el nerviosismo. «Esto es real», pensó, aunque la idea aún no terminaba de asentarse. El evento, descrito por Isabela como una ceremonia sencilla y privada, se llevaría a cabo en una imponente residencia a las afueras de la ciudad. Nada de iglesias ni grandes banquetes, solo un pequeño grupo de personas esenciales, según ella. Para Daniel, era un alivio. La idea de tener que enfrentar a cientos de desconocidos lo aterraba más que el propio compromiso. Cuando llegó al lugar, el impacto fue inmediato. La mansión era majestuosa, casi irreal, con columnas blancas que parecían alcanzar el cielo y un jardín perfectamente cuidado que lo hacía sentir como si estuviera en un cuento de hadas. Pero, entre toda esa opulencia, había algo en el ambiente que no podía ignorar. Tal vez eran las miradas de los pocos asistentes, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y juicio,
como si intentaran descifrar qué hacía un joven como él en un lugar como ese. Isabela lo esperaba al final de un corto pasillo adornado con flores blancas. Vestía un elegante traje de seda que resaltaba su porte distinguido. Su sonrisa era cálida, pero detrás de ella, Daniel percibía algo más. ¿Era nerviosismo? ¿Expectativa? Fuera lo que fuera, ella lo ocultaba bien. El juez comenzó a hablar, pero las palabras de Daniel salían casi automáticas. Sí, acepto. Apenas habían pasado unos minutos cuando todo terminó. Un par de aplausos cortos, algunas palabras de felicitación, y listo. Daniel era ahora el esposo de una mujer cuya vida seguía siendo un misterio para él. Al caer la tarde, mientras los últimos invitados se retiraban, Isabela lo llevó a un balcón que daba al jardín trasero. La vista era espectacular, pero el ambiente entre ellos era extraño, casi tenso. «Bienvenido a tu nueva vida, Daniel», dijo ella, sosteniendo una copa de vino. «Gracias, supongo», respondió, intentando sonar seguro, aunque sentía que sus palabras no encajaban. «Pronto entenderás todo», añadió Isabela, mirándolo fijamente. Pero no explicó más. Esa noche, mientras recorría los interminables pasillos de la mansión, Daniel comenzó a darse cuenta de que este lugar, aunque impresionante, también guardaba secretos. Las paredes parecían susurrar historias, y los empleados, aunque respetuosos, lo miraban con una mezcla de lástima y cautela. Cuando llegó a su habitación, una suite que parecía sacada de una revista de lujo, encontró una pequeña nota sobre la cama. «Confía en mí» era todo lo que decía, firmado con las iniciales de Isabela. Daniel sintió un escalofrío. ¿Confianza? Era demasiado pronto para saber si podía dársela. Mientras se acostaba en aquella cama enorme y silenciosa, cerró los ojos y trató de convencerse de que había tomado la decisión correcta. Pero el eco de las palabras de Isabela seguía resonando en su mente. «Pronto entenderás todo». Lo que no sabía era que las respuestas que buscaba no tardarían en llegar, y que algunas de ellas cambiarían su vida para siempre. Las mañanas en la mansión eran silenciosas, casi inquietantes. Daniel despertaba cada día con una mezcla de asombro y confusión. El lujo que lo rodeaba seguía pareciendo irreal, como si viviera en un sueño del que no terminaba de despertar. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo. Bajo la fachada perfecta de aquella casa había algo extraño. Algo que no encajaba. Los empleados, siempre atentos y cordiales, evitaban cruzar miradas con él por más de unos segundos. Algunos murmuraban entre sí cuando creían que no los veía. Más de una vez, al girar una esquina, captó conversaciones que se detenían abruptamente al verlo aparecer. Y luego estaba el cuarto. Ese cuarto al final del corredor del ala este, con una puerta robusta y cerrada con llave. La primera vez que lo notó fue por accidente, mientras exploraba la casa para familiarizarse con su nuevo hogar. Las demás puertas estaban entreabiertas, mostrando habitaciones impecables y decoradas con opulencia. Pero esa era diferente. Cuando pasó frente a ella, sintió un impulso inexplicable de detenerse. La madera oscura parecía absorber la luz, y la cerradura metálica tenía un brillo frío que lo hizo estremecerse. Intentó girar el pomo, pero no se movió. «Esa habitación está fuera de los límites, señor», dijo una voz detrás de él. Daniel giró rápidamente, encontrándose con Marta, una de las empleadas de más confianza de Isabela. Su rostro era neutral, pero sus ojos transmitían algo más. Advertencia, tal vez incluso miedo. Antes de que pudiera responder, ella se inclinó ligeramente y se alejó apresuradamente. Esa noche, mientras cenaba con Isabela, no pudo evitar mencionarlo. «Hay un cuarto en el ala este que está cerrado», dijo con un tono casual, aunque sentía su propia tensión al hablar. Isabela, que estaba sirviéndose un poco de vino, hizo una pausa apenas perceptible antes de responder. «Es solo un almacén, nada interesante». Pero su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Daniel lo notó, y cuanto más intentaba convencerse de que no era importante, más crecía su curiosidad. Pasaron varios días, pero el cuarto seguía ocupando sus pensamientos. Cada vez que cruzaba ese pasillo,
sentía la necesidad de detenerse frente a la puerta. Una noche, incapaz de resistir más, decidió intentarlo de nuevo. Caminó descalzo por los fríos pisos de mármol, asegurándose de que todos estuvieran dormidos. Cuando llegó, se inclinó para observar la cerradura. Era una cerradura antigua, robusta, imposible de abrir sin una llave. Sus dedos rozaron el pomo, y en ese momento escuchó un ruido detrás de él. «¿Qué hace aquí?». La voz de Marta lo hizo saltar. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. «Solo tenía curiosidad», dijo Daniel, intentando sonar despreocupado. «Por favor, señor, no insista. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas». Antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta y desapareció en la penumbra del pasillo. Esa noche, Daniel apenas pudo dormir. Las palabras de Marta resonaban en su mente, mezclándose con la imagen de la puerta cerrada. La mañana siguiente, mientras tomaba café en el enorme comedor, Isabela entró con su habitual aire de seguridad. Se sentó frente a él, estudiándolo con esos ojos que parecían capaces de leer pensamientos. «Daniel, espero que te sientas cómodo en la casa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, claro. Es impresionante», respondió, evitando mencionar lo que realmente pensaba. «Espero que también entiendas que hay cosas en esta casa que no necesitas saber», añadió, con un tono suave pero firme. Daniel levantó la mirada, sorprendido por la franqueza de sus palabras. Ella no esperó una respuesta. Se levantó, dejó su taza en la mesa y salió de la habitación con la misma elegancia con la que había entrado. Esa tarde, mientras recorría la biblioteca en busca de algo que lo distrajera, encontró algo inesperado. Un pequeño llavero había caído entre los cojines de uno de los sillones. Lo tomó y lo examinó. Entre las llaves había una que, por su forma y tamaño, parecía encajar perfectamente en la cerradura del cuarto del ala este. Daniel la sostuvo en su mano por un momento, sintiendo como su corazón se aceleraba. Era como si el destino lo hubiera elegido para abrir esa puerta. Pero en el fondo sabía que cruzar ese umbral podría cambiar todo. Y, sin embargo, no estaba dispuesto a detenerse. Con la llave firmemente en su mano, caminó hacia el ala este, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Cuando llegó frente a la puerta, respiró profundamente y llevó la llave a la cerradura. La giró lentamente, escuchando el leve clic que rompió el silencio. Empujó la puerta, y lo que vio al otro lado lo dejó helado. La puerta se abrió con un leve chirrido, como si las bisagras protestaran por ser usadas después de tanto tiempo. Daniel se quedó inmóvil en el umbral, con la respiración contenida, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra del cuarto. El aire era pesado, con un aroma a madera vieja y algo más que no podía identificar, pero que le provocó un escalofrío. Al entrar, sus pasos resonaron suavemente contra el piso de madera. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros y documentos polvorientos, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. En el centro de la habitación, una mesa de madera oscura estaba cubierta con papeles desordenados y fotografías antiguas. Daniel se acercó con cautela, sus dedos temblorosos al levantar una de las fotos. Era una imagen en blanco y negro de Isabela, mucho más joven, sonriente y abrazada a un hombre alto y de aspecto imponente. En el reverso de la foto, unas palabras escritas a mano captaron su atención. «Para siempre, Isabela. J». Daniel frunció el ceño. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué esta foto estaba escondida aquí? Su curiosidad aumentó al encontrar una caja de madera cerrada con un candado. Estaba gastada, con marcas que sugerían que había sido abierta y cerrada muchas veces. Buscó entre los papeles de la mesa y encontró una pequeña llave, oxidada pero intacta. Cuando la introdujo en el candado, el sonido del clic fue casi ensordecedor en el silencio de la habitación. Dentro de la caja había una serie de cartas, todas escritas con la misma caligrafía elegante. Las primeras líneas lo dejaron helado. «Querida Isabela, espero que estas palabras te encuentren bien. Sé que lo que hemos hecho es imperdonable, pero teníamos que protegernos. Nadie puede saber la verdad». El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza.
Pasó rápidamente a otra carta, donde el tono se volvía más oscuro. Si alguien descubre lo que pasó esa noche, estaremos acabados. Confío en ti para guardar el secreto. Nadie debe entrar al cuarto. Antes de que pudiera procesar lo que había leído, un ruido detrás de él lo hizo girar de golpe. En la entrada, Isabela lo observaba en silencio, con una expresión indescifrable. Había algo en su mirada, una mezcla de ira, decepción y, quizá, miedo. No deberías estar aquí, Daniel, dijo con una voz tranquila pero firme. ¿Qué significa esto?, preguntó él, sosteniendo una de las cartas. Isabela avanzó lentamente, sus tacones resonando en el piso. Tomó la carta de sus manos y la miró por un momento antes de suspirar profundamente. Supongo que ya no puedo seguir ocultándolo, dijo, dejando la carta de nuevo en la mesa. Sus ojos se encontraron con los de Daniel, y por primera vez, su fachada de seguridad comenzó a desmoronarse. ¿Ocultar qué?, insistió Daniel, sintiendo que finalmente estaba a punto de obtener respuestas. Este cuarto guarda más que recuerdos. Guarda decisiones que marcaron mi vida y que podrían destruir todo lo que he construido. Isabela se sentó en una de las sillas, como si el peso de las palabras que estaba a punto de decir la aplastara. Le contó sobre su primer esposo, un hombre poderoso y ambicioso que había muerto en circunstancias misteriosas. Aunque la versión oficial era un accidente, las cartas y documentos en esa habitación sugerían algo mucho más oscuro. Esa noche, todo cambió, dijo Isabela, su voz temblando ligeramente. Hubo una discusión, palabras que nunca debieron ser dichas. Y luego, él simplemente ya no estaba. Daniel intentó procesar lo que escuchaba, pero las piezas del rompecabezas seguían sin encajar del todo. ¿Estás diciendo que tú? Empezó, pero no pudo terminar la frase. No, lo interrumpió Isabela, con firmeza. Pero hay quienes creen que sí. Y esas cartas son mi única defensa si algún día alguien decide venir por mí. El silencio llenó la habitación mientras Daniel la miraba, tratando de discernir si estaba diciendo la verdad. Una parte de él quería creerle, pero otra no podía ignorar la sensación de que había más en esta historia. Mucho más. Finalmente, Isabela se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia Daniel y lo miró fijamente. No vuelvas a entrar aquí. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, dijo, antes de desaparecer en el pasillo. Daniel se quedó solo en el cuarto, rodeado de secretos que ahora pesaban sobre él como una carga. Aunque quería obedecer la advertencia de Isabela, sabía que ya no había vuelta atrás. Había abierto una puerta, literal y figurativamente, y las respuestas que buscaba seguían escondidas en las sombras de esa mansión. Con el eco de los pasos de Isabela perdiéndose en la distancia, Daniel sintió que algo dentro de él había cambiado. Ya no era el mismo joven desesperado que había aceptado casarse por conveniencia. Ahora era alguien en busca de la verdad, sin importar el costo. Los días siguientes a su incursión en el cuarto cerrado fueron un torbellino de emociones para Daniel. La imagen de las cartas, las fotografías y las palabras de Isabela se repetían en su mente como un eco interminable. Cada vez que veía a su esposa en los pasillos o en las cenas, su presencia se sentía más enigmática, más pesada. Era como si la mansión misma se hubiera transformado. Sus muros parecían ocultar miradas y sus sombras cargaban con secretos que apenas empezaban a revelarse. Una tarde, mientras intentaba distraerse en la biblioteca, encontró un viejo álbum de recortes cubierto de polvo en una esquina olvidada de las estanterías. Al abrirlo, se dio cuenta de que contenía artículos de periódicos antiguos. Las primeras páginas hablaban sobre la familia de Isabela, sus negocios y eventos de alta sociedad. Pero hacia el final, el tono cambiaba. Los titulares eran oscuros, casi morbosos. Empresario muere en trágico accidente en su residencia. Sospechas rodean la muerte de Joaquín A. Daniel sintió como la sangre abandonaba su rostro. Joaquín, ese debía ser el hombre de las fotografías y las cartas. El esposo de Isabela. Las notas insinuaban que su muerte, aunque catalogada oficialmente como un accidente, estaba llena de irregularidades. Una frase destacada le llamó la atención.
Los detalles de la escena no concuerdan con el informe oficial. El sonido de su teléfono vibrando lo sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje de Carlos, su amigo de toda la vida. Nos vemos esta noche en el café de siempre. Necesito contarte algo. Daniel, que ya había compartido con Carlos parte de sus sospechas, decidió que era el momento perfecto para seguir atando cabos. Esa noche, mientras la lluvia caía suavemente sobre la ciudad, Daniel llegó al café donde lo esperaba su amigo. Carlos estaba sentado en una esquina, con una expresión seria que no cuadraba con su carácter usualmente relajado. «Esto va más allá de lo que pensábamos, Daniel», dijo Carlos, sin preámbulos. «¿De qué hablas?» «Hice algunas averiguaciones. Joaquín, el esposo de Isabela, tenía enemigos grandes. Y su muerte, bueno, hay quienes creen que no fue un accidente». Carlos deslizó una carpeta sobre la mesa. Daniel la abrió con cautela y encontró documentos, fotografías y recortes que ampliaban lo que había descubierto en el álbum. Entre ellos, una foto de Joaquín en compañía de otros hombres, todos con rostros serios y miradas calculadoras. «Esos son sus socios», continuó Carlos. Uno de ellos, Guillermo Vargas, desapareció poco después de la muerte de Joaquín. Otro, Luis Ortega, fue encontrado muerto meses después. Esto no es una simple coincidencia, Daniel. Es una cadena de eventos. ¿Y qué tiene que ver Isabela en todo esto?, preguntó Daniel, con el corazón latiendo a toda velocidad. Carlos lo miró directamente a los ojos. «Eso es lo que tienes que descubrir. Pero ten cuidado. Estos no son juegos». El regreso a la mansión fue un torbellino de pensamientos. La información que Carlos le había proporcionado añadía más preguntas que respuestas. ¿Hasta dónde llegaba la conexión de Isabela con todo esto? ¿Era una víctima atrapada en una red de ambición y traición, o tenía un papel más oscuro en la historia? Al llegar, encontró la casa inusualmente silenciosa. Subió las escaleras hacia su habitación, pero en el camino algo captó su atención. Desde uno de los corredores laterales se escuchaban voces, apagadas pero tensas. Se acercó con cuidado, manteniéndose en las sombras. Al asomarse, vio a Isabela hablando con un hombre al que no reconoció. Sus palabras eran rápidas y en voz baja, pero alcanzó a captar algo que lo hizo estremecerse. «No podemos permitir que descubra más. Si lo hace, todo estará perdido». Daniel retrocedió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. ¿De quién estaban hablando? ¿De él? No podía quedarse de brazos cruzados. Decidido a obtener más respuestas, sabía que debía arriesgarse aún más, pero la sensación de estar caminando sobre hielo delgado era cada vez más palpable. Esa noche, mientras intentaba dormir, sintió por primera vez que no estaba solo en la mansión. Las sombras parecían moverse y los ruidos, aunque sutiles, eran imposibles de ignorar. Su búsqueda de la verdad acababa de dar un giro, y ahora entendía que no solo su curiosidad estaba en juego, sino también algo mucho más importante, su propia vida. La mansión estaba envuelta en un silencio casi sepulcral cuando Daniel despertó al amanecer. No había dormido bien. Las palabras de Isabela, las investigaciones de Carlos y la extraña conversación que había escuchado la noche anterior se mezclaban en su mente, formando un nudo de preguntas sin respuestas. Algo dentro de él le decía que no podía esperar más. Era hora de enfrentar a Isabela. La encontró en el invernadero, cuidando con delicadeza las orquídeas que llenaban el lugar de un aroma dulce pero sofocante. Isabela estaba vestida de blanco, un contraste inquietante con el peso de los secretos que cargaba. Cuando levantó la mirada y vio a Daniel, su expresión cambió sutilmente, como si supiera que el momento había llegado. «Necesitamos hablar», dijo él, sin rodeos. Isabela dejó de regar las plantas y lo miró con una calma calculada. «Siempre me ha gustado tu determinación, Daniel. Pero ten cuidado con lo que buscas. Algunas verdades pueden ser demasiado pesadas». «¿Pesadas para quién? ¿Para mí o para ti?», respondió, con un tono más desafiante de lo que había planeado. Ella sonrió ligeramente, un gesto que no reflejaba ninguna alegría. Caminó hacia una mesa de hierro forjado en el centro del invernadero y se sentó, señalando la silla frente a ella.
Siéntate. Habla. Daniel no dudó. Se sentó y la miró directamente a los ojos, decidido a no dejarse intimidar. Sé que Joaquín, tu esposo, no murió en un accidente. Sé que había problemas con sus socios y que alguien los está cazando. Y sé que estoy en medio de algo mucho más grande de lo que imaginé. Así que dime la verdad, Isabela. ¿Qué está pasando aquí? Por un momento, el único sonido fue el de las hojas moviéndose suavemente con la brisa. Isabela lo observó con una intensidad que parecía atravesarlo. Luego, habló. Joaquín era un hombre complicado, ambicioso, despiadado y muy poderoso. Su muerte no fue un accidente, pero tampoco fui yo quien lo mató. Daniel frunció el ceño, esperando más detalles. Entonces, ¿quién lo hizo? Uno de sus socios, Guillermo Vargas. Joaquín había descubierto que Guillermo estaba desviando fondos y planeaba exponerlo. Pero Guillermo se adelantó. Lo mató y fingió que todo fue un accidente. Las palabras de Isabela eran claras, pero había algo en su tono que no convencía a Daniel del todo. ¿Por qué mantuviste esto en secreto?, preguntó. Porque sabía que, si hablaba, sería la próxima en la lista de Guillermo. Y ahora, con tu intromisión, has llamado su atención. El corazón de Daniel dio un vuelco. Antes de que pudiera responder, el sonido de un vidrio rompiéndose los interrumpió. Ambos se giraron hacia la entrada del invernadero, donde un hombre alto y de expresión severa los observaba. Daniel lo reconoció de inmediato. Era el mismo rostro que había visto en los documentos de Carlos. Guillermo Vargas. ¡Qué conmovedor!, dijo Guillermo, avanzando lentamente hacia ellos. Una esposa leal y su joven y valiente esposo. Pero, Isabela, sabes que no puedes escapar de esto. Isabela se puso de pie, su postura firme, pero sus manos ligeramente temblorosas traicionaban su nerviosismo. No tienes que hacer esto, Guillermo. Nadie más necesita salir lastimado. Él rió, un sonido frío y vacío. ¿Crees que vine hasta aquí para negociar? Esto termina hoy. Daniel sintió que su cuerpo se tensaba. Sin pensarlo, tomó la silla frente a él y la lanzó hacia Guillermo, creando una distracción momentánea. Isabela aprovechó el momento para correr hacia una pequeña puerta lateral, seguida por Daniel. El invernadero era un laberinto de plantas y pasillos estrechos, pero lograron salir al jardín trasero. «Por aquí», gritó Isabela, señalando hacia un cobertizo cercano. Una vez dentro, cerraron la puerta y la aseguraron con un pesado tablón de madera. Daniel apenas podía respirar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando a Isabela, cuya calma parecía desmoronarse. «Guillermo no se detendrá. No hasta que esté seguro de que no representamos una amenaza». Los pasos de Guillermo se escuchaban cada vez más cerca. Daniel sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Miró a su alrededor y encontró un viejo teléfono de emergencia colgado en la pared. Sin pensarlo dos veces, marcó el número de Carlos. «Carlos, necesito tu ayuda. Estamos en la mansión. Trae a la policía. Ahora». Colgó justo cuando un fuerte golpe resonó en la puerta. Guillermo estaba allí, y esta vez, parecía decidido a terminar lo que había comenzado. Los golpes en la puerta del cobertizo eran como tambores de guerra, cada vez más fuertes y desesperados. Isabela respiraba con dificultad, y Daniel, apoyado contra una de las paredes, intentaba idear un plan. Guillermo no se detendría. Podía sentir la intensidad de su furia incluso a través de los tablones de madera. «¿Por qué no me dijiste toda la verdad desde el principio?», susurró Daniel, sin apartar los ojos de la puerta que vibraba con cada impacto. Isabela lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y determinación. «Porque sabía que no me creerías. Y sabía que una vez que te involucraras, ya no habría vuelta atrás». La puerta crujió, amenazando con ceder. Daniel apretó los puños. No importa si creía o no. Ahora estamos aquí, juntos, y necesito saber todo. Ya no puedo protegerte si no sé contra qué estamos peleando. Isabela bajó la mirada por un instante, como si buscara las palabras correctas. Cuando volvió a mirarlo, su voz era apenas un susurro. Guillermo no solo mató a Joaquín.
También me obligó a encubrirlo. Me chantajeó. Tenía pruebas, documentos que implicaban a Joaquín en negocios ilegales, cosas que podían destruir mi reputación y dejarme sin nada. Si no cooperaba, prometió que me arruinaría. Daniel sintió un nudo en el estómago. La imagen que había construido de Isabela, una mujer fría y calculadora, comenzaba a desmoronarse. Ahora la veía como alguien atrapado, alguien que había hecho lo necesario para sobrevivir. ¿Y esas pruebas?, preguntó. Las destruí. Pero Guillermo no lo sabe. Cree que todavía las tengo. Por eso está aquí. De repente, un último golpe derribó la puerta. Guillermo apareció en el umbral, con una pistola en la mano y una sonrisa torcida en el rostro. ¿De verdad pensaron que podían esconderse?, dijo, apuntándolos con el arma. Daniel dio un paso al frente, interponiéndose entre Isabela y Guillermo. Basta. Si lo que quieres son las pruebas, ya no existen. No tienes por qué seguir con esto. Guillermo lo miró, desconcertado por un instante, pero luego su expresión se endureció. ¿Crees que voy a creer eso? Isabela siempre tiene un plan, y tú no eres más que otro de sus peones. Daniel sintió la rabia crecer dentro de él, pero no dejó que lo dominara. En cambio, mantuvo su postura, enfrentando al hombre armado con una valentía que nunca había creído tener. No soy su peón. Y aunque lo fuera, no permitiré que hagas esto. El sonido de sirenas a lo lejos interrumpió la tensión. Guillermo giró la cabeza por un segundo, y ese instante fue suficiente para que Daniel se abalanzara sobre él. El arma cayó al suelo mientras ambos forcejeaban. Isabela, paralizada por el miedo, apenas podía moverse. Finalmente, Daniel logró derribar a Guillermo y sujetarlo contra el suelo. Cuando las sirenas se acercaron más, Carlos apareció con varios policías, que rápidamente detuvieron a Guillermo. Llegaron justo a tiempo, dijo Daniel, respirando con dificultad mientras observaba cómo esposaban al hombre. Isabela, aún temblando, se acercó a Daniel. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de alivio. Gracias, susurró, y por primera vez, sus palabras no estaban cargadas de segundas intenciones. Daniel la miró, agotado pero aliviado. La verdad había salido a la luz, pero sabía que las consecuencias de todo esto apenas comenzaban. Con Guillermo bajo custodia, la sombra que había perseguido a Isabela durante años finalmente comenzaba a disiparse. Pero, en el fondo, Daniel sentía que el capítulo más difícil de su vida aún estaba por escribirse. La tensión en la mansión aún era palpable, a pesar de que Guillermo estaba ahora bajo custodia policial. Sin embargo, Daniel sabía que esto no significaba el final. Había visto la forma en que Isabela miraba por la ventana, su postura rígida, como si estuviera esperando que algo peor estuviera por venir. Y no tardó en confirmarlo. No es suficiente, dijo Isabela esa noche mientras se servía una copa de vino. Su voz era baja, pero había una firmeza en su tono que Daniel no había escuchado antes. ¿A qué te refieres?, preguntó él, sentado al otro lado de la sala. Guillermo no es el único. Él puede estar preso, pero hay más personas involucradas. Personas que todavía quieren verme caer, y ahora a ti también. Daniel sintió un escalofrío. Apenas había comenzado a procesar todo lo que había sucedido, pero la idea de que esto fuera solo el comienzo lo dejó sin aliento. ¿Qué propones?, preguntó finalmente, sabiendo que Isabela ya tenía una respuesta. Ella dejó la copa sobre la mesa y caminó hacia él, su silueta iluminada por la tenue luz del fuego en la chimenea. Necesitamos enfrentarlos. Pero para hacerlo, necesitamos pruebas. Algo que los conecte directamente con lo que le hicieron a Joaquín, y con lo que planeaban hacerme a mí. Daniel asintió lentamente, aunque sabía que esto no sería fácil. ¿Dónde empezamos? La mañana siguiente, Isabela y Daniel comenzaron a ejecutar el plan. Isabela había guardado documentos antiguos en una bóveda dentro de la mansión, cosas que había ocultado incluso de sí misma por miedo a lo que podrían desenterrar. Entre ellos, encontraron correspondencia y registros financieros que apuntaban directamente a Guillermo y a otros socios de Joaquín. Esto es suficiente para exponerlos, dijo Daniel mientras revisaba los documentos.
No del todo, respondió Isabela. Necesitamos algo más contundente. Algo que los obligue a actuar y cometer un error. Daniel la miró, intrigado. ¿Quieres provocarlos? Exactamente. El plan era arriesgado, pero era su única opción. Usarían los documentos para atraer a los otros implicados, haciéndoles creer que Isabela estaba dispuesta a negociar. Daniel no podía evitar sentir un nudo en el estómago al imaginar cómo podría salir mal, pero la determinación de Isabela lo convenció de seguir adelante. La reunión fue organizada en un restaurante exclusivo en el centro de la ciudad, un lugar donde la discreción era la norma. Isabela se presentó con un aire de confianza impecable, mientras que Daniel la acompañaba, aparentando ser su apoyo silencioso. No pasó mucho tiempo antes de que dos hombres llegaran y se sentaran frente a ellos. Eran exactamente como Carlos los había descrito. Elegantes, calculadores y con una frialdad que hacía que la piel de Daniel se erizara. Isabela, dijo uno de ellos, inclinándose ligeramente hacia adelante. Supongo que no nos has llamado aquí para socializar. Por supuesto que no, respondió ella, deslizando una carpeta por la mesa. Aquí están las pruebas que los conectan con la muerte de Joaquín. Daniel notó cómo ambos hombres intercambiaban miradas rápidas, intentando evaluar la situación. ¿Y qué quieres?, preguntó el otro, manteniendo su voz neutral. Simple. Quiero que me dejen en paz, que detengan todo intento de arruinarme. Si no lo hacen, estos documentos irán directamente a la policía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel apenas podía respirar, esperando la reacción de los hombres. Finalmente, uno de ellos habló. Tienes agallas, Isabela, pero esto no es suficiente para intimidarnos. Isabela mantuvo la compostura, pero Daniel notó cómo sus manos se apretaban ligeramente sobre la mesa. Entonces, tal vez esto cambie su opinión, dijo, sacando un dispositivo de grabación que había escondido en su bolso. Al reproducirlo, las voces de los hombres quedaron expuestas, discutiendo detalles sobre la eliminación de Joaquín y los métodos que habían utilizado para encubrirlo. El color se desvaneció de los rostros de los hombres. Esto es un juego peligroso, Isabela, dijo uno de ellos con un tono amenazante. Lo sé, respondió ella, con una sonrisa fría. Pero ustedes empezaron este juego, y ahora yo lo termino. Daniel apenas podía creer lo que acababa de presenciar. Isabela había tomado el control de la situación de una manera que él nunca habría imaginado. Pero mientras los hombres se levantaban y salían del restaurante, sabía que esto aún no había terminado. Las últimas palabras de uno de ellos antes de irse lo dejaron claro. Esto no quedará así. La tensión en el aire era casi palpable cuando Daniel e Isabela regresaron a la mansión. Aunque habían logrado intimidar a los socios de Joaquín con las pruebas, sabían que aquello no había sido una victoria completa. La amenaza en las palabras de aquel hombre seguía resonando en la mente de Daniel. Esto no quedará así. Isabela estaba más callada que de costumbre, su mirada fija en las sombras que se alargaban por los pasillos. Esa noche, mientras ambos cenaban en silencio, Daniel finalmente rompió la calma. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Isabela levantó la mirada, sus ojos mostrando una mezcla de agotamiento y determinación. Ahora esperamos. Ellos no se quedarán quietos. Intentarán algo. Pero esta vez, estaremos listos. La madrugada llegó con el sonido de un cristal rompiéndose. Daniel, que apenas había logrado conciliar el sueño, se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza. Escuchó pasos apresurados en la planta baja y corrió hacia el cuarto de Isabela. La encontró de pie junto a la cama, sosteniendo un pequeño revólver que había sacado de su mesa de noche. «Están aquí», susurró ella, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y furia. «No estás sola en esto», respondió Daniel, tomando una lámpara pesada como única arma improvisada. Ambos salieron al pasillo, moviéndose con cuidado hacia las escaleras. Desde abajo, las sombras proyectadas por las luces del jardín mostraban al menos dos figuras moviéndose en la sala. Daniel sintió un sudor frío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. Esta era su oportunidad de demostrar que no solo estaba ahí por conveniencia,
sino porque había decidido luchar junto a Isabela. De repente, un ruido los alertó. Alguien subía las escaleras. Daniel y Isabela se escondieron detrás de una columna, conteniendo la respiración. Cuando la figura se acercó lo suficiente, Daniel salió de su escondite y golpeó al intruso con la lámpara. El hombre cayó al suelo, aturdido, pero otro apareció de inmediato, apuntándolos con una pistola. «No se muevan», ordenó, su voz cargada de adrenalina. Isabela levantó las manos lentamente, dejando caer el arma al suelo. Daniel sintió como la desesperación se apoderaba de él, pero antes de que pudiera reaccionar, las luces de la mansión se encendieron de golpe. Una sirena resonó por toda la propiedad, y las puertas principales se abrieron de par en par. Carlos apareció, acompañado por un grupo de policías armados. «Bajen sus armas», gritó uno de los oficiales. El hombre armado dudó por un momento antes de soltar la pistola y levantar las manos. El caos de la escena se desvaneció rápidamente mientras los oficiales aseguraban el área y arrestaban a los intrusos. Daniel, todavía temblando, se dejó caer contra la pared, tratando de recuperar el aliento. «Llegaste justo a tiempo», dijo, mirando a Carlos con una mezcla de alivio y gratitud. «Sabía que intentarían algo esta noche», respondió Carlos. «No podía arriesgarme a no estar aquí». Isabela, aunque visiblemente afectada, se acercó a uno de los policías. «Quiero que se aseguren de que estos hombres no salgan libres. Tengo pruebas que vinculan a sus jefes con actividades ilegales». El oficial asintió, asegurándole que todo sería manejado adecuadamente. Horas después, cuando la calma finalmente regresó, Daniel e Isabela se sentaron en el balcón, observando cómo el sol comenzaba a salir. La luz dorada bañaba los jardines, dando una sensación de renovación que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. «¿Crees que esto realmente terminó?», preguntó Daniel, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Isabela, con una sinceridad que lo sorprendió. «Pero lo que sí sé es que, por primera vez en años, siento que tengo el control de mi vida». Daniel asintió, mirando al horizonte. Sabía que su vida había cambiado para siempre desde el momento en que aceptó casarse con Isabela. Pero ahora, después de todo lo que habían enfrentado juntos, ya no sentía que era solo una pieza en su juego. Había encontrado una fuerza dentro de sí mismo que nunca antes había conocido. Cuando el sol se elevó un poco más, iluminando completamente el balcón, Isabela se giró hacia él. «Gracias, Daniel, por quedarte, por luchar conmigo». «No podía hacer otra cosa», respondió él con una leve sonrisa. «Esta ya no es solo tu pelea, es nuestra». Y mientras el día comenzaba, ambos sabían que, aunque las sombras del pasado nunca desaparecerían por completo, juntos podían enfrentarlas y salir adelante. Clic en el video que te están recomendando ahora.